Seguimos adelante aquí en Buen Día Uruguay. Ya ven que el living está bastante concurrido porque vamos a comenzar a charlar con integrantes de lo que es la Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia. Sofi, ¿quién sí, quién no tiene algún familiar o por qué no ha sido víctima de delincuencia? Seguramente no a niveles extremos, no trágicos, por dramáticos, supuesto. pero en definitiva, en líneas generales, o fuimos o conocemos a alguien que fue víctima de la delincuencia. Y como decíamos, hay situaciones que son extremas, trágicas y que derivan en situaciones que generan heridas terribles en familias y en la sociedad en general. Exactamente, Fede. Y está bueno que haya un lugar donde se puedan referenciar esas personas, donde puedan conseguir apoyo, o por lo menos orientación de cómo seguir adelante, no solo desde el lado del entendimiento, del ponerse en el lugar del otro, sino también desde el lado del aspecto jurídico El asesoramiento, y claro. de asesoramiento, exactamente. Así que vamos a recibirlos. Graciela Barrera de Novo, bienvenida. Juan Raúl Williman, bienvenido. Y Daniela Álvarez Icardi, bienvenida. Los tres integrantes de Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia. Bueno, las circunstancias, las necesidades, la tragedia los llevó a unirse, ¿no? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por habernos invitado. Sí, en realidad, de los tres, la que lo he sufrido en carne propia fui yo, y junto a otras dos familias conformamos a Favide. ¿Por qué? Porque cuando nos pasó a nosotros, no hubo nada, ni nadie que nos diera ese abrazo solidario que de repente uno necesita, ¿verdad? Y bueno, y ahí empezamos un camino en donde, gracias a Dios, ahora tenemos o podemos brindarle al resto de la sociedad un asesoramiento legal y un asesoramiento psicológico o una ayuda psicológica. Y ese fue el camino, así nos iniciamos a partir del 28 de agosto del 2012 y de a poquito, bueno, hoy tenemos nuestra casa y en esa casa le brindamos a la gente lo que necesita, que esté a nuestro alcance, obviamente, ¿no? Lo interesante también es que, bueno, tú decías recién, Graciela, que vos lo viviste en carne propia. Tenemos aquí al doctor que da asesoramiento jurídico, a la psicóloga que también da un asesoramiento psicológico para poder salir y hacer frente, digamos, a esta tragedia. ¿Cómo es para ustedes trabajar interdisciplinariamente con una persona que sufrió un acto de delincuencia y que tiene una víctima familiar? Bueno, es difícil, es difícil, pero es tan grato poder entrar en ese camino juntos que se puede. Cuando empezaron con la parte de asesoramiento legal, fue como un puzzle, o sea, la parte psicológica de los psicólogos que trabajan en la Favide y la parte jurídica se amoldó perfectamente. Y muchas veces se consulta juntos, o sea, viene alguien que tiene un hueco legal y a la vez requiere que un psicólogo esté a su lado mientras que expone su problema, porque es volver a desnudar todo eso, ¿no? Claro. Entonces es un camino difícil, pero se puede hacer. Sí, a ver, doctor Williman, Sí. Atravesar una situación de esas características es complejo desde el punto de vista emocional, pero a su vez también hay que asumirlo desde el punto de vista jurídico, legal, Claro. ¿no? Hay que recorrer también un camino que por lo general a veces quienes lo vemos afuera tenemos la sensación que hasta es más complejo para la víctima que para el victimario, en algunos casos, ¿no? Entonces, el aporte, cuando alguien está vulnerable por una situación de estas características, el respaldo legal también es muy importante, fundamental, Claro, ¿no? es que ese es el gran logro de Alfavide, ¿no? Eso que logró en convenio con UDELAR y con el Ministerio del Interior para que estuvieran los fondos para este consultorio jurídico gratuito es muy importante en realidad porque logró dar un asesoramiento integral que es lo que estaba buscando. Es lo que decía Graciela que le faltaba, o sea, la necesidad de poder recurrir en distintos aspectos, porque como decía Daniela, muchas veces terminamos trabajando juntos. En realidad nosotros como abogados cuando venimos del consultorio jurídico no teníamos eso tan claro. Eso es lo que empezó a suceder en la mecánica, es decir,
Nosotros estamos acostumbrados a un sistema, el consultorio jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República funciona hace 60 años. Y interdisciplinariamente no hay muchos, descentralizados y que trabajan en materia penal para víctimas, el primero. Entonces muchas cosas se aprendían sobre la marcha. Y el trabajo de Daniela y los demás compañeros pasó a ser fundamental, porque las dos cosas básicas, que es que la persona pueda plantear su caso, muchas veces no está en condiciones de hacerlo, y sin la colaboración de Daniela y su equipo eso no se podría hacer. Y muchas veces en el otro extremo, cuando la persona tiene que transmitir en definitiva sus necesidades y qué es lo que quiere, tampoco lo tiene tan fácil, y ahí es donde la ayuda de ellos es fundamental, ¿sí? Por eso, te repito, puede ser lo más simple, la persona va a plantear el caso y no está en condiciones de hacerlo. Claro. Si no fuera porque lo están acompañando los psicólogos en el planteamiento del caso, no sería lo mismo. Pues lamentablemente nosotros necesitamos insumos para saber cómo lo podemos ayudar. Y los insumos implican que vuelva a contarnos una vez más qué es lo que le sucedió y que vuelva a plantearnos qué es lo que necesita. Y bueno, y en ese trabajo lo que hacen los psicólogos es fundamental. Claro. Que es una pata que nosotros desconocíamos, nosotros estamos acostumbrados a lo jurídico. Y acá hay que abrir un poco la cabeza y entender que este trabajo, es que lo que decía Graciela, es multifocal, tiene claro. muchos aspectos que hay que abarcar, y creo que lo que ha logrado Favide a través de ese convenio es muy importante, ¿no? Es interesante el tema del convenio, ¿no? Porque muchas veces sucede que la víctima de delincuencia, ¿no? Luego de sucedido el hecho, generalmente deposita mucho de su enojo, de su tristeza razonable en a veces la policía, o lo que no logra el Ministerio del Interior, que quizás sí lo logra, pero bueno, en su caso no fue auspicioso, digamos. Sí, o la justicia. O la justicia, o lo que sea. Entonces, ¿cómo hacen ustedes teniendo ese convenio con el Ministerio del Interior para poder sopesar las dos partes, ¿no? Porque no es fácil llegar a un punto medio, un equilibrio en situaciones tan trágicas. Claro, bueno. En realidad sabemos que esta necesidad surge porque el sistema evidentemente no está dando las respuestas que eran necesarias. Eso está claro. Por eso Graciela siempre cuenta cuando a nosotros nos pasó y se retrotrae 10 años atrás, y obviamente el sistema es otro. El sistema viene cambiando. De hecho, todos ustedes saben que hay en puertas, más allá de las distintas prórrogas, un nuevo Código de Proceso Penal que atiende a la situación de la víctima, dándole mayores garantías y participación en el proceso. O sea que lo que le quiero decir es que el sistema sí sabe que hay un debe sobre la víctima. Un debe porque toda la vida lo tomó básicamente como una prueba. Es más un objeto de prueba, un testigo, que lo que en realidad su posición de víctima, con todos los derechos que eso genera, tendría que haber tenido en cuenta. Entonces, en realidad, la pregunta está muy buena, porque la idea es cómo hacemos para no ser parte del sistema. Bueno, en realidad tratamos... Ni claro, parte ni contraparte, es como un equilibrio muy... Es un equilibrio, pero sí, es algo que nosotros lo analizamos, y para no ser parte del sistema tenemos que lograr dar respuestas, no generar falsas expectativas, que es una cosa distinta, sino dar respuestas en el acompañamiento, en el asesoramiento, y dar respuestas es esto que estamos haciendo, por lo menos que la persona tenga la posibilidad de plantear su situación, nosotros analizar si la podemos ayudar, y muchas veces sí, y hay un montón de trámites para hacer, que la persona no los podía hacer porque no tenía los recursos económicos para hacerlo. O las ganas, sí. No, y bueno, ahí viene el acompañamiento psicológico. Es volver a uno piensa en blanco y negro, todo. Y en realidad en estos casos no es todo ni tan blanco ni tan negro. Claro. Hay un matiz de grises gigantesco, entonces... Pero es difícil. Y no todas las personas somos iguales, ni procesamos los momentos de la misma forma. Claro. Eso ya lo vamos a abordar ahora con Daniela, pero yo recién reparaba en algo, Graciela. Usted contaba con orgullo, si se quiere, el rol que tiene hoy la asociación. Sí. Yo creo que usted, en realidad, íntimamente, preferiría no estar vinculado a esto, porque quiere decir que nunca le hubiese tocado atravesar una situación dramática como la que le tocó vivir. Y en realidad, en una sociedad ideal no debería de existir este tipo de asociaciones, pensando utópicamente que no debería haber delitos de estas características. Ahora, cuando a usted le tocó vivir lo que vivió, ¿se sintió desamparada? ¿Se sintió sola? ¿No sabía a dónde recurrir? ¿No sabía qué hacer? Y por eso después, una vez que pasó el tiempo, tomó este camino. En el caso mío, yo creo que lo mío fue un proceso. A ver, porque lo primero, yo siempre cuento las reacciones de uno, porque creo que puede servir de ejemplo para otros.
Cuando a nosotros nos pasa con Alejandro, nos encontramos con... ¿Puede decir qué fue lo que le pasó para la gente así? sabe? Bueno, mi hijo fue víctima de una rapiña el 14 de enero del año 2009. Y bueno, allí alguien dijo basta y allí quedó. Entonces, él en ese momento tenía una nenita de 2 años. O sea, se complicó muchísimo. Cuando pasa lo de Alejandro, uno lo primero que siente es una bronca, una rabia, bueno, no sé, Indignación. creo que lo que quería era meterme dentro de un pozo y no salir nunca más. Yo siempre digo eso. Después me fui dando cuenta que con eso no ayudaba a mi nieta, no hacía nada por ella. Entonces empezamos a buscar y ver de qué forma se podía ir haciendo cosas. Bueno, después de muchas marchas, cosas que hicimos junto a otras familias, quedarnos como unos locos gritando en una esquina no servía de nada. Las cosas había que ayudarlas a cambiar. Y allí fuimos golpeando puertas, nos recorrimos el palacio, hablamos con políticos, con gente del gobierno de un lado, del otro, pero siempre con un solo camino. Lo mío ya había pasado, no lo puedo, ojalá lo hubiera podido revertir. Lo que teníamos que ver era el día después. Y ahí empezamos a caminar el día después. Es interesante. A mí me quedó pendiente consultar a Daniela, porque como cada individuo es diferente y todos reaccionamos de manera diferente ante situaciones que pueden llegar a ser similares, ¿qué tipo de seguimiento se ofrece a las personas que se vinculan con la asociación y necesitan salir adelante? Primero que nada, la autorización de ellos para que nosotros intervengamos. Claro. Porque no todo el mundo está dispuesto. ni quiere volver a No sé transitar si esos dispuesto caminos. o preparados, capaz. Son diferentes Claro. etapas que se va pasando y eso es respetable. Nosotros estamos los psicólogos estamos atrás del mostrador. Claro. Entonces digo, quien recurre a nosotros, y tanto cuando van a hablar con los doctores o cuando vienen a plantear el caso, nosotros estamos para escuchar. Y después está la empatía con qué psicólogo que está, o sea, se coordina. El seguimiento es diferente según los casos, pero se concurre, hay consultorios psicológicos, o sea, que concurren a veces la familia, algún integrante, a veces la familia toda entera, que quedó devastada por esos episodios. Está bueno para ir cerrando la nota que nos cuenten cómo puede hacer la gente que se quiere comunicar con ustedes, dónde está la nueva sede, que es fundamental tener un espacio físico para que las personas se puedan dirigir. La nueva sede está en General Flores, 2419, esquina Domingo Aramburú, o sea, enseguida de la estación Goes, lo que era antes el edificio del BPS, frente a UTE, a la nueva UTE. Sí. Y los teléfonos tenemos... Sí, acá tengo el 202-97-77, está en pantalla, y hay un 0800 también, 0800-9907, para hacer consultas gratuitas. Se sugiere el horario entre las 10 y las 16 horas para encontrar respuestas. Los consultorios están hasta las 20. Hasta las 20. El detalle es que el consultorio jurídico de Udelar funciona martes y jueves de 6 a 8 de la noche. Está bueno, Bien. pero allí 18 a cuando se 20. comunican con la asociación Ay, le Dios. van a dar toda la Y aparte Claro. en Facebook, en la fanpage, Afavide, ahí tienen mucha más información. Muy bien. Un detalle es que estamos de feria judicial nosotros. Claro. digo, por las Claro, dudas. no, Sí, Esta sí, sí. semana Esta es la que semana. viene justo Y hoy el en 18 receso. tampoco porque es feriado. Y el 18 es feriado. Está bien. Reintegré el 19. Pero toda la información estará allí. Nosotros les agradecemos No, su visita aquí en Buen de Uruguay, contarnos un poco la iniciativa, felicitarlos. Y bueno, yo supongo que en memoria de los seres queridos es que a veces se asumen desafíos de estas características, porque el dolor seguirá, ¿no? Y la herida está ahí, Hay que cicatrizando, aprender a ¿no? Pero que sirva también para generarle cosas positivas a otras personas. Muchísimas gracias. Muchas No, gracias. gracias a ustedes por Muchísimas invitarme.